Es importante esta distinción. Nosotros te hemos presentado como equipo técnico de Perú Libre y tú nos estás aclarando que eres el equipo técnico que ha formado Pedro Castillo, pero que no es de Perú Libre. Y me gustaría entender un poco más esa distinción. Ustedes sienten, o en tu caso, tú sientes que no estás de acuerdo o que no te sientes cómoda con que digan que eres de Perú Libre. ¿Por qué? ¿Por el tema de corrupción? ¿Por el tema de Vladimir Cerrón? ¿Porque no te identificas con el ideario? ¿Porque no estás de acuerdo con las personas de Perú Libre? ¿Por qué no te sientes cómoda con eso? No es que no me sienta cómoda, es que yo he fundado el Nuevo Perú el 2017 junto con Pedro Franque, somos parte del equipo de gobierno del Nuevo Perú y estamos trabajando en una articulación con Perú Libre. No es que no me sienta cómoda o no me guste, es una cuestión de adscripción política, de proyectos políticos que en este momento estamos coordinando y vamos a seguir coordinando seguro cuando seamos gobierno, cuando sea parte o podamos ser parte del gobierno, se proclame por fin el gobierno de Pedro Castillo, pero es una cuestión simplemente de adscripciones, no de gustos o comodidades. Ahora, Anaí, ¿y te sientes cómoda o se sienten cómodos aquellos que se fueron con Verónica Mendoza como parte de su equipo técnico de plan de gobierno de la ex candidata presidencial, cuando, por ejemplo, son desautorizados por Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, quien es congresista electo, también fundador de Perú Libre, y dice que ustedes, los técnicos que están en estos momentos, solamente dan opiniones y sí o sí tendrían que alinearse al ideario de Vladimir Cerrón? ¿Se sienten cómodos ustedes? Bueno, no es una cuestión de comodidad, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos trabajando es una propuesta política y esa se está trabajando desde cuando Verónica Mendoza y Pedro Castillo firmaron el compromiso por el cambio en abril, después de la primera vuelta, hemos venido trabajando bastante bien, ¿no? Las opiniones personales pues se respetan, pero lo que ha habido es una articulación entre dos organizaciones políticas en torno a una candidatura presidencial que ha estado funcionando y ha estado dando resultados concretos, ¿no? Vimos el Plan Bicentenario, que se trabajó en conjunto. Estamos viendo trabajar ahora Pedro Franque, dado que la economía es una urgencia, ¿no? Está trabajando ya, entonces no hay mayor problema por ese lado. Hablemos un poco sobre la campaña de recolección de firmas para el referéndum sobre la Asamblea Constituyente. ¿Ustedes están de acuerdo con que se inicie esta campaña ahorita en el contexto en el que estamos? Nosotros creemos que el tema constituyente, y esto lo hemos dicho como Nuevo Perú desde mucho antes, ¿no? Incluso en el Frente Amplio del 2016, cuando Verónica Mendoza fue candidata, pusimos ya el tema constitucional. Hay un consenso de que esta constitución de 1993, impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, que nuevamente reaparece, está caduca, no da más, no nos está ayudando como país, ha mostrado todos sus límites, hay que abrir un proceso constituyente. En eso estamos de acuerdo, estamos avanzando en abrir este proceso, ¿no? Ese creo que es el punto central. Es un proceso de las iniciativas de los distintos partidos. Nosotros pensamos que deben articularse, deben coordinarse, deben hacerse en el marco también de un diálogo con las organizaciones sociales. Se ha formado ahora un Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Yo creo que hay que encauzar este proceso, ¿no? Hay iniciativas, se respetan, pero creo que sí deben conversarse para poder tener mucha mayor posibilidad de realizarse, ¿no? Si llega el planillón que está impulsando Perú Libre con Guillermo Bermejo, un procesado por terrorismo a la cabeza en estos momentos, ¿firmarías? ¿Pusieras tu firma para la Asamblea Como digo, nosotros en el Nuevo Perú, porque... Anaí, no nos torees. La pregunta es simple. ¿Firmarías o te apegarías a lo que está planteando Pedro Castillo? No, yo creo que estas iniciativas tienen que coordinarse, ¿no? Yo como Anaí mañana voy, saco mi planillón y también me pongo a recoger firmas, lo único que hago es dispersar iniciativas, ¿no? Yo creo que las distintas iniciativas tienen que articularse, tienen que coordinarse, tienen que hacerse en el marco de los procesos que se están abriendo de confluencia político-social, y yo espero que ahí también se encaminen las iniciativas de Perú Libre o de este congresista de Perú Libre, ¿no? No creo que hay que apurarse, esto apenas está empezando, ¿no? Tenemos un horizonte por delante para trabajar, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que para la población sí es muy necesario tener las cosas bastante claras, ¿no? Y por eso es que nosotros tratamos de ser un medio
para esclarecer la situación. Entonces, cuando la población se entera, escucha la noticia de que desde Perú Libre se está coordinando esta campaña, se está haciendo esta campaña para recoger firmas, entonces inmediatamente dice, ya, entonces Pedro Castillo está impulsando ya la posibilidad de un referéndum desde ahora, ya lo está impulsando, pero nos había dicho que iba a respetar el tema del Congreso, entonces ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se haría? Y por eso es nuestra pregunta. ¿Esta campaña nace también desde Pedro Castillo y del equipo técnico que está trabajando ahora con él? ¿O ustedes no están de acuerdo con esta campaña? Pero tú misma la estás diciendo, ¿no? Es la iniciativa del congresista Guillermo Bermejo, no es una iniciativa de Pedro Castillo, no es una iniciativa político-social de las izquierdas, que sí puede darse, ¿no? Porque la promesa de campaña con la que ha ganado Pedro Castillo es abrir un proceso constituyente, es iniciar una reforma de la Constitución, no se está engañando a nadie ahí. Los caminos para eso, que se ha dicho también que van a ser dentro de la institucionalidad democrática, es lo que hay que ir trabajando. Y efectivamente, la mejor vía sin duda es recoger firmas, que haya un referéndum, que la población se pronuncie. Pero ¿cómo llegas a ese proceso de referéndum? Ese creo que es el punto que tenemos que trabajar. ¿Cómo debería de ser? Todos aquellos que queremos un cambio, Ya, ¿no? en todo caso, Nay, ¿en qué se diferencia la recolección de firmas para la Asamblea Constituyente que está planteando Vladimir Cerrón con Guillermo Bermejo desde el partido que probablemente sea gobierno y que les acogió a ustedes como personas técnicas, con lo que dijo el día de ayer en horas de la tarde-noche Pedro Castillo, de que el 28 de julio pedirán al Congreso que agende la instalación de una Asamblea Constituyente? Asamblea Constituyente fue el tenor del discurso tanto de Bermejo como de Castillo. ¿En qué se diferencian ambos temas? Claro, es que son dos procesos que tienen que ir de la mano, ¿no? Primero, recoger las firmas para que a través de una iniciativa ciudadana, ¿no?, se pueda plantear esta iniciativa de reforma de la Constitución vía Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es el espacio en el cual se debate la nueva Constitución, ¿no? Pero para poder tener ese espacio, primero tienes que tener el referéndum que te diga si la gente está de acuerdo o no. A lo mejor en ese referéndum gana la posición de que no hay que cambiar la Constitución. Entonces no se hace cambio de Constitución, no se instala Asamblea Constituyente. Se tiene que respetar la voluntad popular, no como ahora que estamos viendo que cuando te salen los resultados adversos pateas el tablero. No. Lo que ha dicho desde el comienzo el presidente Castillo es que va a respetar los resultados de ese referéndum, ¿no? Entonces vamos a ese proceso de referéndum. ¿Cómo vamos a ese proceso de referéndum? Recogiendo firmas. Hay una iniciativa que ha adelantado este señor congresista. Veamos si prospera o se articula con otra iniciativa que puedan ir fomentando o promoviendo organizaciones sociales y organizaciones políticas. Nosotros estamos porque sea un proceso mucho más amplio y convocante, ¿no? Quizás se encuentre en el camino con este que ya inició el congresista Bermejo. Quizá, ojalá, para mí sería lo mejor, ¿no? Porque las iniciativas individuales no siempre tienen buen... Pero no es iniciativa individual, es del partido Perú Libre. No es una iniciativa de cualquier vecino. Es él sobre todo, ¿no? Creo. Es solamente él, pero la iniciativa con la que ustedes estarían de acuerdo iría de igual forma, sería una campaña para recolectar firmas, mientras que después se ve en el Congreso. ¿Ese sería el orden? Como digo, y se puede encontrar con esta iniciativa que ya se ha iniciado, o que ha anunciado el congresista. Pero ese sería el orden, que también, con el que ustedes estarían de acuerdo, ese sería el orden. Nosotros siempre hemos dicho que es un proceso constituyente, no se empieza de una noche a la mañana, tiene que tener la mayor legitimidad posible, y eso pasa porque la ciudadanía se involucre firmando, por ejemplo, ¿no? Recogiendo 2 millones de firmas, estás involucrando a la ciudadanía para un referéndum constitucional, ¿no? Entonces creo que ese es el mejor camino, darle la mayor legitimidad a los procesos, para que luego no vengan grupos como los que tenemos ahora, que se van a la OEA a desprestigiar nuestras instituciones, que desconocen resultados. Entonces, eso ya no se puede repetir porque cuesta afianzar democracia, cuesta afianzar instituciones, ¿no? Y ahora vemos que en 2 semanas, en base a noticias falsas, en base a la complicidad de algunos medios de comunicación, se petardea todo eso. Por eso los procesos tienen que tener legitimidad. Y un proceso constituyente tiene legitimidad en tanto involucra a la población.